Ranchero compró bodega, llena de basura por 500 pesos. Lo que su perro encontró, ahí valía una fortuna. El sol apenas asomaba por los cerros cuando Canelo comenzó a ladrar frente a mi puerta. Ya con 52 años encima, me cuesta más trabajo levantarme cada mañana. Pero ese viejo perro mestizo nunca ha entendido de dolores de espalda ni de preocupaciones. Para él, cada amanecer sigue siendo una promesa, mientras que para mí últimamente es solo el recordatorio de otra jornada de lucha. Ya voy, Canelo, ya voy, murmuré mientras me ponía las botas gastadas. Mi nombre es Emilio Vázquez, ranchero de toda la vida, aquí en las afueras de Tepatitlán, Jalisco. Este pedazo de tierra ha pertenecido a los Vázquez, desde que mi bisabuelo la compró con el dinero que ganó durante la Revolución. No era mucho, pero siempre había sido suficiente para vivir con dignidad. O al menos lo fue, hasta que esta maldita sequía comenzó hace 3 años. Salí al corredor de mi casa, de 1900 una construcción de adobe, con techo de teja que ha resistido el paso de los años mejor que mi propio cuerpo. Canelo me esperaba moviendo la cola, con ese brillo en los ojos que nunca ha perdido a pesar de tener ya casi 12 años. Lo acaricié detrás de las orejas mientras contemplaba mi rancho, las vacas flacas, los potreros resecos, los bebederos que cada vez costaba más trabajo mantener llenos. ¿Qué vamos a hacer, viejo?, le pregunté mientras caminábamos hacia el corral. El perro me miró como si entendiera perfectamente mis preocupaciones. Siempre ha sido así entre nosotros, desde que lo encontré abandonado en el camino real, apenas un cachorro tembloroso con manchas color canela. De ahí su nombre. Mientras ordeñaba las pocas vacas que me quedaban, repasaba mentalmente mis cuentas. Los números no cerraban por más vueltas que les diera. La sequía había mermado el ganado, los precios del forraje se habían disparado, y mis ahorros se evaporaban más rápido que el agua en esta tierra sedienta. Ya había vendido parte de mi ganado, pero eso solo era poner un parche temporal a una herida que no dejaba de sangrar. El sonido de una camioneta interrumpió mis pensamientos. Era Miguel, mi hijo mayor, que venía con su esposa desde Guadalajara. Los domingos solían visitar el rancho, y aunque me alegraba verlos, sabía que esta vez venían con la misma cantaleta de siempre. «Papá, tienes que ser realista», dijo Miguel mientras tomábamos café en la cocina. «Un desarrollador ofrece buen dinero por estas tierras. Podrías comprarte una casa en Guadalajara, cerca de nosotros, y vivir tranquilo tus últimos años». «¿Últimos años? Hablas como si ya estuviera con un pie en la tumba», respondí, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Esta tierra no se vende, Miguel. Aquí nacieron ustedes. Aquí nací yo. Aquí está enterrado tu abuelo». «Pero papá, no seas terco. El rancho ya no da para vivir», intervino Lucía, mi nuera, con ese tono condescendiente que siempre usa conmigo. «Las cosas han cambiado». Canelo, que había estado echado cerca del fogón, se levantó de repente y vino a sentarse junto a mis piernas, como si quisiera darme su apoyo silencioso. Lo acaricié agradecido. «Mientras tenga fuerzas y a este perro a mi lado, seguiré trabajando mi tierra», sentencié, dando por terminada la discusión. Cuando se fueron, me quedé sentado en el portal, con Canelo echado a mis pies. El peso de la preocupación me aplastaba más que los años. Necesitaba dinero para comprar forraje, para reparar la bomba del pozo, para tantas cosas. Pero no tenía idea de dónde sacarlo. Fue entonces cuando Chuy, mi compadre, y único peón que me quedaba, llegó con la noticia. Ya supo don Emilio. Don Sebastián, el viejo del Rincón de los Laureles, se murió antier. Como no dejó familia, van a rematar sus cosas mañana. Don Sebastián. Apenas lo conocía. Era un hombre solitario que vivía en una pequeña propiedad del ejido vecino. Lo había visto algunas veces en el pueblo, siempre callado, siempre observando desde lejos, como si guardara algún secreto. «Dicen que tenía una bodega llena de tiliches», continuó Chuy. «El comisario ejidal quiere deshacerse de todo rápido, pura basura según él». No sé qué me pasó por la cabeza en ese momento. Tal vez fue desesperación,
Tal vez intuición, o quizás simplemente el deseo de hacer algo, lo que fuera, antes de rendirme y vender mis tierras. Esa noche no pude dormir. Le di 1000 vueltas a una idea absurda que había comenzado a formarse en mi mente. Al día siguiente, me presenté en el rincón de los laureles con Canelo a mi lado y los 500 pesos que había guardado para emergencias. El remate ya había comenzado. Unos pocos muebles viejos, trastos de cocina y herramientas oxidadas estaban esparcidos en el patio de la casa de don Sebastián. La gente se arremolinaba alrededor de las pocas cosas que parecían tener algún valor. ¿Y la bodega? ¿No van a sacar lo que hay dentro?, pregunté al comisario. ¿La bodega? No vale la pena, don Emilio. Es pura basura acumulada. Periódicos viejos, cajas podridas, cosas inservibles. Tendríamos que pagar para que alguien se lleve todo eso. Canelo se había adelantado hasta la puerta de la bodega, un edificio pequeño y destartalado al fondo de la propiedad. Ladraba suavemente, como cuando quiere mostrarme algo. ¿Cuánto quiere por la bodega?, pregunté de repente. El comisario me miró como si hubiera perdido la razón. ¿La bodega con todo y contenido? No sé, don Emilio. 500 pesos para no decir que se la estoy regalando. Extendí los billetes arrugados sin pensarlo 2 veces. La gente alrededor comenzó a murmurar, y algunos incluso se rieron abiertamente. Escuché a alguien comentar: el viejo Vázquez finalmente se volvió loco. Quizás tenían razón. Mientras el comisario me daba las llaves y firmábamos un papel improvisado, me pregunté si no estaría cometiendo el último error en una larga lista de malas decisiones. Pero Canelo seguía inquieto frente a la bodega, y ese perro nunca me había fallado. Esa tarde, después de terminar las labores del rancho, regresé con Chuy y Canelo para examinar mi nueva adquisición. Al abrir la puerta, una nube de polvo nos recibió, junto con el olor inconfundible de humedad y abandono. La luz que se filtraba por un par de ventanas sucias reveló exactamente lo que el comisario había descrito. Montones y montones de periódicos amarillentos, cajas de cartón hinchadas por la humedad, muebles desvencijados y objetos irreconocibles cubiertos de telarañas. Pues sí, era pura basura, patrón, dijo Chuy, sin poder ocultar su decepción. Ni modo, al menos no gastó mucho. Pero yo estaba más pendiente de Canelo que de las palabras de Chuy. El perro se había adentrado en la bodega y olfateaba frenéticamente, moviéndose entre los montones de desechos con un propósito que no entendía. De pronto, se detuvo frente a una pared cubierta con viejos calendarios, algunos de toreros famosos de otras épocas, y comenzó a ladrar insistentemente. «Ven acá, Canelo», le ordené. «Vámonos ya. Mañana veremos qué se puede rescatar de este basurero». Pero el perro no me hizo caso. Algo rarísimo en él. En vez de eso, se puso a rasguñar la pared, arrancando pedazos de los calendarios pegados. «Canelo, deja eso», le grité, pero él seguía obstinado. Algo en su comportamiento me hizo acercarme. Chuy ya se había adelantado hacia la puerta, negando con la cabeza ante el espectáculo de un viejo y su perro perdiendo el tiempo en un montón de basura. «Me adelanto, patrón. Mi vieja me espera para la cena», dijo, y se marchó dejándome solo con Canelo. Me acerqué a la pared y con cuidado, comencé a quitar los viejos calendarios que el perro había empezado a arrancar. Algunos tenían imágenes de la Virgen de Guadalupe, otros de toreros famosos como Carlos Arruza y Manolete. Mientras los desprendía, noté algo extraño. Había una irregularidad en la pared, como si hubiera una puerta disimulada bajo todas esas capas de papel. El corazón me dio un vuelco. Con renovada energía, arranqué más calendarios hasta que confirmé mi sospecha. Efectivamente, había una pequeña puerta, casi del tamaño de una alacena, integrada tan perfectamente a la pared que habría sido imposible notarla sin quitar todos esos papeles. La puerta estaba cerrada con un simple pestillo oxidado. Lo deslicé y tiré de ella. Se abrió con un chirrido que resonó en la bodega vacía. Dentro, había un cuarto pequeño, no más grande que un armario, pero suficiente para albergar varios baúles antiguos y algunas cajas que,
a diferencia del resto de la bodega, parecían haber sido protegidas del polvo y la humedad. «Canelo, viejo amigo, ¿qué has encontrado?», murmuré, mientras el perro movía la cola, visiblemente satisfecho consigo mismo. Ya estaba oscureciendo, así que decidí regresar al día siguiente con lámparas y herramientas. Esa noche, apenas pude dormir pensando en lo que podría contener aquel cuarto secreto. No me atrevía a hacerme ilusiones, pero tampoco podía dejar de imaginar posibilidades. Al amanecer siguiente, en cuanto terminé las labores esenciales del rancho, regresé a la bodega con Canelo. Esta vez llevaba una lámpara de petróleo, un par de guantes de trabajo y algunas herramientas por si necesitaba abrir los baúles a la fuerza. El primer baúl que abrí contenía papeles, muchos papeles, cartas, documentos, recortes de periódicos. Comencé a revisarlos, y me llamó la atención un sobre con fotografías. Eran fotos en blanco y negro, algunas ya descoloridas por el tiempo. En ellas aparecía don Sebastián, mucho más joven, junto a un hombre que me resultó familiar. Después de observarla con detenimiento, reconocí al famoso torero Manuel Capetillo, leyenda de la tauromaquia mexicana. Lo más sorprendente eran las dedicatorias escritas a mano en el reverso de algunas fotos. Para mi querido hermano Sebastián, con el cariño de siempre. ¿Hermano? ¿Don Sebastián era hermano de Manuel Capetillo? Nunca había escuchado tal cosa. Y eso que en los pueblos pequeños los secretos vuelan como el polvo en tiempo de secas. Seguí revisando el baúl y encontré más fotografías, todas mostrando a don Sebastián con Capetillo en diversos momentos. Algunas parecían tomadas en festejos familiares, otras en corridas de toros. En todas ellas se notaba un parecido físico innegable que antes no había advertido. El segundo baúl contenía algo que me dejó boquiabierto. Cuidadosamente doblados y protegidos en fundas de tela, había varios trajes de luces. Piezas exquisitas, bordadas a mano con hilos que, incluso bajo la luz mortecina de mi lámpara, brillaban con el inconfundible resplandor del oro y la plata. Los saqué con sumo cuidado, maravillado por el peso de los bordados y la perfección de cada detalle. «Esto debe valer una fortuna, Canelo», susurré, mientras el perro observaba atento cada uno de mis movimientos. Junto a los trajes encontré carteles originales de corridas, perfectamente conservados. Anunciaban las presentaciones de Capetillo en las plazas más importantes de México durante las décadas de los 40 y 50. La Plaza México, la de Guadalajara, la de Aguascalientes durante la Feria de San Marcos. Un recorrido por la historia taurina de nuestro país, preservada como si el tiempo no hubiera pasado. Pero Canelo parecía inquieto nuevamente. Se movía de un lado a otro del pequeño cuarto, olfateando y mirándome como si quisiera decirme que aún faltaba algo por descubrir. Finalmente, se detuvo frente a un rincón oscuro donde había lo que parecía un montón de lonas viejas. Movido por la curiosidad y confiando en el instinto de mi perro, me acerqué y retiré las lonas. Debajo había otro baúl, más pequeño que los anteriores, pero con un detalle distintivo. Tenía grabado en la tapa el emblema de la familia Capetillo, un escudo con iniciales entrelazadas que había visto en algunos de los carteles. Este baúl estaba cerrado con llave. Busqué entre los otros objetos y, después de un rato, encontré una pequeña llave colgada de un clavo en la pared, casi invisible entre las sombras, como si alguien hubiera querido que fuera difícil, pero no imposible de encontrar. Con el corazón latiéndome en los oídos, introduje la llave en la cerradura. Giró con suavidad, como si hubiera sido aceitada recientemente. Al abrir la tapa, lo primero que vi fue un fajo de cartas atadas con una cinta roja descolorida. Sobre ellas, había una nota escrita a mano, la verdad sobre los hermanos Capetillo. Las cartas revelaban una historia que jamás hubiera imaginado. Don Sebastián no era simplemente el hermano de Manuel Capetillo. Era su hermano secreto, nacido de una relación que su padre había mantenido oculta. Cuando el escándalo amenazó con salir a la luz, la familia decidió proteger el nombre del torero,
ya entonces famoso, manteniendo a Sebastián apartado del mundo de la tauromaquia y de la atención pública. Las cartas mostraban un intercambio constante entre los hermanos a lo largo de décadas. En ellas, Manuel le expresaba a Sebastián su admiración por haber aceptado vivir en las sombras, y le prometía que algún día, cuando ya no importaran los escándalos, revelaría al mundo la verdad. También le enviaba regularmente dinero y regalos, muchos de los cuales estaban ahora en esa bodega. Pero lo más valioso apareció en el fondo del baúl: un estoque con empuñadura de plata y la inscripción a Manuel Capetillo, por su primera corrida como matador, 1939. Un puñado de monedas de oro acuñadas durante el Porfiriato, y algo que me dejó sin aliento: un manuscrito encuadernado en cuero con el título Memorias de un torero, la vida no contada de Manuel Capetillo. Con manos temblorosas, hojeé el manuscrito. Era la autobiografía nunca publicada del torero, escrita a mano, con correcciones y anotaciones en los márgenes. En ella, Capetillo hablaba abiertamente de su hermano Sebastián, y de cómo había sido la verdadera dinámica familiar detrás de la imagen pública. Durante los siguientes días, continué explorando meticulosamente el contenido de la bodega junto con Canelo. Cada rincón escondía nuevos tesoros: cabezas de toro disecadas con placas que indicaban las fechas de corridas históricas, capotes con las manchas de sangre aún visibles, fotografías con dedicatorias de otros toreros famosos, e incluso algunas cartas de admiradoras que Capetillo había compartido con su hermano, probablemente entre risas cómplices. También encontré un diario personal de don Sebastián, donde narraba su vida a la sombra de la fama de su hermano. No había resentimiento en sus palabras, sino un profundo orgullo por Manuel y una aceptación serena de su propio papel en la historia familiar. Escribía sobre cómo había elegido vivir en el rincón de los Laureles, lejos de las grandes ciudades donde podrían reconocerlo por su parecido con el torero, y cómo había encontrado paz en esa existencia sencilla, rodeado de los recuerdos y tesoros que su hermano le enviaba. Conforme pasaban los días, la magnitud de mi descubrimiento comenzaba a asentarse en mi mente. No tenía idea del valor económico de todo aquello, pero intuía que era considerable. Sin embargo, me sentía abrumado por la responsabilidad. Estos objetos no eran simples cosas, eran la historia oculta de una familia, el testimonio de un secreto guardado durante décadas. Decidí contactar a Rodrigo, mi compadre y profesor de historia en la Universidad de Guadalajara. Si alguien podría ayudarme a entender el valor real de este hallazgo, era él. Le pedí que viniera al rancho un fin de semana, sin decirle exactamente por qué, solo que había encontrado algo que necesitaba su opinión profesional. Rodrigo llegó el sábado siguiente, con su característico entusiasmo académico y su inseparable maletín lleno de libros. Cuando lo llevé a la bodega y le mostré el contenido del cuarto secreto, se quedó literalmente sin palabras durante varios minutos. Luego, comenzó a examinar cada objeto con el cuidado reverencial de quien sabe que está frente a algo extraordinario. «Emilio», me dijo finalmente, «esto es. No tengo palabras. Es un tesoro cultural incalculable. La historia privada de una de las figuras más importantes de la tauromaquia mexicana, conservada intacta. Las memorias inéditas por sí solas valdrían una fortuna para cualquier editorial o museo taurino». «¿Cuánto crees que valga todo?», pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y culpabilidad por estar pensando en el aspecto monetario. «Millones, compadre, millones de pesos. Pero más importante que el dinero es la responsabilidad cultural que tienes ahora. Esto es patrimonio histórico». Durante las siguientes semanas, con la ayuda de Rodrigo, contactamos discretamente a algunos expertos en tauromaquia y coleccionistas privados. La noticia del descubrimiento se filtró en círculos especializados, y pronto recibí una llamada del director del Museo Taurino de la Ciudad de México. Quería ver la colección personalmente. Cuando el director visitó la bodega, su reacción fue aún más entusiasta que la de Rodrigo. Examinó cada pieza con ojos expertos y confirmó lo que ya sospechábamos. Estábamos ante una colección única
que documentaba no solo la carrera de Capetillo, sino un aspecto desconocido de su vida personal, que añadía una dimensión humana a la leyenda. El museo estaría dispuesto a comprar toda la colección, me dijo finalmente. Podríamos ofrecer una suma considerable. La oferta que me hizo casi me hizo caer de espaldas. Era suficiente dinero para salvar mi rancho, pagar todas mis deudas y vivir cómodamente por el resto de mis días. Pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, sentado en el portal de mi casa con Canelo a mis pies, contemplé las estrellas mientras reflexionaba sobre mi decisión. El dinero resolvería todos mis problemas económicos, pero algo no me dejaba tranquilo. Pensaba en don Sebastián, en cómo había guardado estos tesoros durante toda su vida, y en cómo su hermano le había confiado su verdadera historia. ¿Qué piensas tú, Canelo?, le pregunté al perro, que me miró con esos ojos sabios que parecían entender perfectamente mi dilema. Después de mucho reflexionar, tomé mi decisión. Llamé al director del museo y le propuse un trato diferente. No vendería la colección completa, sino que crearía un pequeño museo en mi propio rancho, dedicado a los hermanos Capetillo. Le ofrecí algunas piezas duplicadas y los derechos para publicar las memorias, a cambio de su asesoría para establecer mi museo y un préstamo para restaurar la casa principal del rancho, que convertiría en espacio de exhibición. El director, después de un momento de sorpresa, aceptó entusiasmado. Mi idea de crear un museo rural dedicado a esta historia única le pareció innovadora. Será un atractivo turístico importante, me aseguró. La gente viajará desde lejos para conocer la historia secreta de los hermanos Capetillo. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Con la ayuda de especialistas, restauramos cuidadosamente cada pieza de la colección. Transformamos la casa grande del rancho en un espacio museístico, conservando su autenticidad rural, pero adaptándola para exhibir adecuadamente los tesoros. Construimos una pequeña cafetería que serviría platillos típicos de Jalisco, y acondicionamos un área para vender souvenirs relacionados con la tauromaquia y productos locales. El día de la inauguración del Museo Ranchero de los Hermanos Capetillo fue el más orgulloso de mi vida. Vinieron periodistas de Guadalajara y Ciudad de México, aficionados a los toros, historiadores y, por supuesto, toda la gente del pueblo. Miguel y su familia estaban allí. Mi hijo finalmente orgulloso de la terquedad de su padre. Chuy se paseaba por el lugar como si él mismo hubiera descubierto el tesoro, contándole a quien quisiera escuchar cómo había estado presente el día que don Emilio y su perro encontraron el secreto. El museo fue un éxito inmediato. Los fines de semana, autobuses llenos de turistas comenzaron a llegar al rancho. La economía local se reactivó. Algunos vecinos abrieron pequeños negocios para atender a los visitantes, fondas, puestos de artesanías, hasta un pequeño hotel. Con parte de las ganancias compré forraje suficiente para mi ganado, reparé el sistema de riego y contraté más peones. El rancho volvió a ser productivo, pero más importante aún, destiné una parte significativa a crear un refugio para perros abandonados en la región, en honor a Canelo. Todo esto te lo debemos a ti, viejo amigo, le dije una tarde, mientras ambos descansábamos en el portal después de un día ajetreado. Canelo, ya con algunas canas en el hocico, movió la cola y apoyó su cabeza en mi regazo. La historia del ranchero y su perro que descubrieron el tesoro taurino se convirtió en una leyenda local. La incluimos en los folletos del museo y la contamos a todos los visitantes. Canelo se volvió una celebridad. Los turistas siempre querían tomarse fotos con él. Pero más allá de la fama y del dinero, lo que más valoro es la lección que aprendí. A veces, lo que parece basura para la mayoría, contiene tesoros invaluables para quien sabe mirar con atención y paciencia. A veces, hay que confiar en el instinto como hizo Canelo al insistir en aquella pared cubierta de calendarios. Y a veces, la mayor riqueza no está en el valor material de las cosas, sino en las historias humanas que esconden. Hoy, cuando veo mi rancho próspero nuevamente, cuando observo a la gente del pueblo beneficiándose del turismo que genera el museo, cuando acaricio a Canelo junto al fuego en las noches frías,
Pienso en don Sebastián y en cómo su secreto, guardado durante toda una vida, terminó salvando este pedazo de tierra que tanto amo. La sequía eventualmente terminó, como todas las cosas en esta vida. Las lluvias volvieron a bendecir nuestros campos, y con ellas, la esperanza. Mi hijo Miguel ya no habla de vender la tierra. Ahora viene cada semana con sus niños, mis nietos, para que aprendan sobre el rancho, sobre la historia de nuestra región, y por supuesto, sobre cómo un viejo ranchero terco y su fiel perro encontraron un tesoro donde los demás solo veían basura. Y Canelo, mi viejo compañero, sigue a mi lado, un poco más lento pero con la misma sabiduría en los ojos, recordándome todos los días que, a veces, lo más valioso no es lo que buscamos, sino lo que encontramos cuando menos lo esperamos.